7:35 de la noche y continuamos en directo en Noticias Capital, emisión central de 7 de la noche. A esta hora de la noche saludamos a nuestro alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro. Bienvenido a este nuevo set, a esta nueva emisión de Noticias Capital en esta televisión más humana. ¿Cómo estás, Ángela, Guillermo? Pues felicitaciones, un logro más de Canal Capital en su intento de mostrar que otras alternativas, otras maneras de entender el mundo, el país y la ciudad son posibles. Esta forma, esta modernidad que hemos tratado que sea uno de los mensajes de la Bogotá humana, aquí se expresa, así que felicitaciones. Muchas gracias. Saludamos también a Guillermo Segovia, analista político. Guillermo, bienvenido también. Buenas noches, Ángela. ¿Cómo estás? Muy bien. Señor alcalde, un gusto que esté acompañándonos. Bueno, se aproximan dos fechas históricas para Bogotá, como son el 1 de junio, cuando digamos que entra en su etapa final la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, y el 24 de junio, que usted ha advertido es una fecha de urgencia para la concreción del metro en la ciudad, en la medida en que debería suscribirse el COMPES previo a esa fecha, dado que se entra en ley de garantías y eso haría que los tiempos prácticamente impidan esto que ya se constituyó en un anhelo generalizado de la población. Acabamos de ver una encuesta de respaldo que hay al sistema metro. Frente a esos dos temas, alcalde, ¿qué expectativas tiene la alcaldía? ¿Qué medidas ha tomado en la implementación? ¿Y qué orientación le daría a los distintos actores de la ciudad que están acompañando la propuesta de un transporte con una orientación a la sustentabilidad y la protección del medio ambiente? Bueno, digamos que después de tener un transporte caótico, el de los años 60, 70, quienes lo recuerdan, los racimos humanos, en unos buses absolutamente anacrónicos e incapaces de movilizar a la ciudadanía, se han presentado tres hitos. El primer hito es el año 2000, la construcción de lo que hoy llamamos Transmilenio, bus rojo, se llama en inglés BRT, bus de tránsito rápido en un solo bus. Ese es un cambio sustancial. Hay un segundo hito que se hace en el 2010, pero que nos toca implementarlo a nosotros, es la integración de hasta ahora un modo de transporte, el bus, pero en todas las zonas, en toda la ciudad de Bogotá, el SITP. La implementación comienza desde el primer bus con nosotros y esperamos terminarlo. Usted dice que el 24 de junio es una fecha clave, sí lo es. Y hay un tercer hito que es el metro, que nos hace saltar a lo que llamamos el transporte multimodal. Ya no son solo buses, ya tenemos bicicletas como un medio poderoso, pero también el modo férreo, una línea de metro, 2 de tranvías que pueden empezar ya a construirse y 3 que están en factibilidad. Todo esto junto, sin desconocer el pasado, es lo que podríamos llamar un sistema de transporte intermodal, integrado y de alta capacidad. La alta capacidad es lo que le permite llevar comodidad y velocidad al mismo tiempo a los usuarios. Hasta ahora solo ha existido velocidad en el bus rojo y ninguna comodidad. Un transporte realmente inhumano. El integrado tiene que ver con lo que estamos realizando y es lo que va a ocurrir el 24 de junio. Ya viene una implementación desde el mes de junio cuando abrimos la avenida 26, aquí cerca de este canal, al uso de los buses rojos, comenzó el SITP. Integrado, ¿qué significa? Que un solo medio de pago puede permitirle a una persona andar de un modo en otro, en varios sistemas de buses, le permiten un tiempo intercambiar buses con la misma tarifa y posteriormente vagones de tren. Eso abarata el transporte. Si la persona sabe hacer los transbordos, que hay que calcularlos, puede disminuirle sus tiempos de viaje. Y moderniza el transporte en toda la ciudad. Dejamos de pagar, de coger el bus donde se nos ocurre, que nos deje donde se le ocurra al bus. Son
paraderos fijos con un solo medio de pago tecnológico, que es la tarjeta, que ya está prácticamente integrada en un 40%. ¿Qué significa estos cambios en el transporte de Bogotá? Que un mundo viejo sale y un mundo nuevo entra. Ambas cosas tienen dificultades. Mucha gente legítimamente quisiera conservar el mundo viejo. De ahí vivió su familia, sus padres, incluso hasta sus abuelos, el pequeño propietario. Un mundo nuevo aparece y también tiene sus problemas. Hay que cambiar rutinas, hay que construir una nueva cotidianidad. Cambiar siempre es un problema para mucha gente. Eso genera unas tensiones, que es lo que estamos viviendo en estas semanas. Y básicamente, y quiero explicarlo con claridad, al salir el transporte viejo, de acuerdo a los pactos del paro del año 2010, los concesionarios privados, que siguen siendo privados, se responsabilizaron en cláusulas contractuales de pagarle renta a las personas que salen del transporte y de comprar sus buses y pagar su chatarrización. Lo que estamos observando es que el Estado, el distrito, ha logrado empujar el SITP. Pocos creían que íbamos a ser capaces. Lean las noticias del año 2012. Sí. Lo hicimos. Pero los concesionarios privados no están cumpliendo su obligación. Es decir, nos están dejando muchos pequeños propietarios antiguos sin poder seguir en el transporte, porque ya cambia, pero sin que se les pague sus rentas y sin que se les pague la chatarrización. Ese es el problema crucial de hoy. ¿Cuál es la alternativa que está manejando la alcaldía frente a ese problema? Bueno, en medio de una complejidad de problemas, estamos trabajando en lo siguiente: salvar las dos empresas con miles de pequeños propietarios, Egobús y Cobús. Egobús ya aprobó el plan de salvamento, esperemos que Cobús lo haga también hoy, que es la fecha de la asamblea. Entre otras, no tengo noticias. Están definiendo hoy. Están definiendo hoy. Si eso se logra, las dos empresas del SITP más democráticas por la propiedad del transporte empiezan a implementar el SITP y ahí lograremos el 100%. Segundo problema, la integración de tarjetas ya está en pleno proceso de solución. El 18 de mayo tenemos un hito, que es la apertura de la tarjeta en el portal Tunal, pero ya va en un 40%. Tercer problema, los concesionarios tienen que empezar a pagarle rentas a los que salen del transporte de acuerdo a los contratos y chatarrización. No lo están haciendo. Yo voy a expedir un decreto que lo vuelve obligatorio. ¿Cuál es la excusa del concesionario privado? Que en el contrato, dicen ellos, se firmó que esa responsabilidad sería 100% cuando se implementa 100% el SITP, lo cual lo vuelve inviable, porque entonces ¿cómo sacamos los pequeños transportadores para que el SITP coja las zonas? No se puede. Voy a sacar un decreto que lo vuelve obligatorio por fases. Si eso se incumple, entendemos que se están incumpliendo los contratos. Nosotros dejamos una partida para chatarrizar, sobre todo buses de Egobús y Cobús, y para pagar algunas rentas, pero los concesionarios privados deben responderle a la ciudad por sus obligaciones en los contratos. Y el 24, el 1 de junio, salen el TPC. No significa que los buses viejos salen, ojo. Se acaba el TPC, es decir, el sistema de intermediarios empresariales que afiliaban buses llega a su final. Van a ser controlados por el sistema de contabilidad. Aún habrá una transición, mientras van llegando buses de un estilo, van saliendo los otros, es paulatino. Entonces la masa que aún queda de buses tradicionales seguirá operando en la ciudad bajo otro modelo diferente. Los que son de Egobús y Cobús ya pasarán con su sello, y los que no son y van a chatarrización, pero aún no se les paga la chatarrización, se mantendrán bajo un esquema con una responsabilidad pública en su organización. Perfecto. Alcalde, ahora pasemos a un tema también coyuntural y es el tema del metro.
Hay críticos que siguen teniendo escepticismo frente al estudio del metro. Estos estudios son estudios geológicos, no son estudios inventados por la alcaldía, ni mucho menos por el alcalde. ¿Usted cree que hay una conspiración de pronto contra el metro de Bogotá? Bueno, esto es como la paz, ¿no? Paz y metro tienen dos vidas paralelas. Tú tienes 7 décadas de guerra y permanentemente hablando de paz y la gente no cree en la paz. Se acostumbró a vivir en la guerra y entonces hay un escepticismo sobre la paz. De metro llevamos también hablando 7 décadas y también se ha generado un escepticismo ante el hecho de que nunca se ha construido, que gravita en contra del metro, como el escepticismo de la paz gravita en contra de la paz. Hay que romper el escepticismo. Realmente en 7 décadas esta es la primera vez que tenemos un estudio de ingeniería avanzada, diseño prácticamente. Digamos, está bien hecho, ya a estas alturas hubieran aparecido las críticas contundentes, no aparecieron, el estudio está bien hecho, sus estudios geológicos, etc. Entramos a la etapa de dónde sale la plata, con qué lo vamos a hacer. Y ahí hay una discusión con el gobierno nacional que tiene que tramitarse a través de un COMPES que debe hacerse antes del 24 de junio. Esa es la fecha fatídica. Límite si queremos empezar este año. Ahora, la discusión es interesante, pero lo que la ciudadanía debe saber es que el distrito tiene con qué. Incluso que hay un método de contratación que consiste en 3 fases, no geográficas, sino secuenciales. Primero material rodante, componente eléctrico, componente telecomunicaciones, que determina la segunda fase, que es el túnel y las estaciones, que determina la tercera fase, que es el recaudo. Pues el distrito puede hacer la primera fase con sus recursos. Y si el gobierno se compromete a hacer la segunda, es decir, el COMPES, nosotros podemos entrar ya a empezar. Esta es la discusión que hay con el gobierno nacional, es una obra cooperativa entre distrito y nación, no se puede tomar una decisión sin el uno y sin el otro. Así el presidente Santos ha prometido, no solamente en discursos, sino en reuniones con el alcalde, que está interesado en que el proceso comience este año. Así que estamos atentos a que se convoque el COMPES antes del 24 de junio, previo a un acuerdo de financiación conjunta. Alcalde, pero en esta época preelectoral, las condiciones y las posibilidades, independientemente ya de la voluntad del gobierno nacional, están dadas para, en términos de tal el avance en esta ocasión del metro, que ya es irreversible la posibilidad de que... Nosotros queremos que llegue al punto de no retorno, precisamente para que la vicisitud política no, como ha ocurrido en 7 décadas, no lo afecte y podamos lograr que la siguiente administración, cualquiera que sea, siga adelantando el proceso, porque además pues dura 5 años. Es decir, implica 2 gobiernos nacionales y con 3 distritales. Entonces eso es voluntad política, si no se nos interrumpe en cualquier momento. Nosotros queremos que llegue al punto de no retorno. Empezó, nos fuimos por ahí y le entregaremos a la ciudad en el mediano plazo un sistema intermodal integrado y de alta capacidad que de acuerdo a la tecnología humana hasta ahora es insuperable. Ya están desechadas todas esas otras propuestas alternas que le salen al camino. No, esas son trampas, digamos. Cuando una persona... Metro aéreo, etc. Sí, claro. Cuando hice eso, no es que no se pueda hacer un metro de segundo piso, claro. Es más barato, sí, pero a la postre se resulta ser más caro. Porque ¿qué pasa cuando usted le pone en un segundo piso una autopista o un metro con el edificio al frente? Se desvaloriza. Totalmente. Y si hay casas y pudiendo ver edificios, ya no los va a ver. Tenemos el ejemplo de Medellín, ¿no, alcalde? Entonces hay un proceso de deterioro de la ciudad alrededor del metro que es pérdida económica. Si es subterráneo, es al revés. Entonces usted libera, esta mañana estuvimos en la reunión, libera espacio público arriba, que se vuelve parque, bicicarril, peatonalización, árboles, se valoriza el alrededor de la estación y de la vía. Y entonces donde hay casas se vuelven edificios de mayor valor, los edificios existentes cobran mayor valor y la ciudad se enriquece. Ahora, cuando nos dicen segundo piso, no están pensando en esto que estoy hablando.
Están pensando que entonces habría que volver a hacer los estudios, partir de cero, volveríamos 7 años atrás. Otra década. Lo que nos está diciendo el que propone eso es que en su gobierno no va a hacer el metro. Y en eso tenemos que ser claros. Hay gente que no quiere que se haga el metro, pero nosotros queremos llegar al punto de no retorno. Es decir, esa discusión pasa de moda y nos vamos a la discusión de un sistema de transporte moderno haciéndolo. Alcalde, vuelvo un segundo a la primera pregunta cuando le decía qué tienen que hacer los actores de la ciudad interesados en que esa decisión... Movilizarse. Digamos, uno de los éxitos de Medellín, ¿tú dónde eres? De Bucaramanga. Bumanguesa. Pero digamos, uno de los éxitos de Medellín en su momento, hace muchos años, es que se propusieron su metro. Bien o mal diseñado, hubo problemas, pero se propusieron su metro. Se movilizaron, se unificaron alrededor del metro y lograron con el CDB propio. Las fuerzas vivas se expresaron Privados, enfática. públicos, ciudadanos, ciudadanas, y lograron la financiación de su metro. Incluso no pidieron permiso primero, empezaron a hacerlo y fueron presionando la financiación subsiguiente. Eso les encareció el metro. Pero es un ejemplo. Sí. Nosotros en Bogotá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que unificarnos. De hecho, las encuestas dicen 80, 90% de la población quiere el metro. Es, digamos, un consenso ciudadano. Pero las fuerzas políticas hay que llevarlas a que, independientemente, porque ahí hay celos, ¿no? No, claro. Es que Petro, ¿cómo va a crear el nombre de Petro? Claro, claro. Cosas de esas. Pero nosotros tenemos que unificar la ciudad, fuerzas privadas, fuerzas públicas, fuerzas ciudadanas en general, presionar al gobierno nacional, que tiene diferentes posiciones y obviamente timidez, no estamos hablando de cualquier obra, y movilizar la ciudadanía, que no necesariamente llenar la Plaza de Bolívar, carteles, una campaña ciudadana en favor del metro. Hoy iniciaron una recolección de firmas sí, para presentarlo al presidente. Esa presión es importante. La bancada de Bogotá en el Congreso. También. Bueno, esperaríamos que eso sí no. Fíjese usted que la bancada paisa de todos los colores en su momento se unificó. La bancada de Bogotá, yo diría, sumándole la de la región central, que también se beneficia, debe unificarse en función de lograr que el gobierno nacional financie. Se puede, solo depende de la voluntad política. Hemos demostrado, los estudios están, la estructuración financiera permite decir que es financiable, la ciudad lo necesita, se va a enriquecer la ciudad con la construcción del metro. Luego hay que movernos porque pasamos a una ciudad de vanguardia. Alcalde, todo esto entonces tendría que ser antes del 24 de junio. El COMPES. El COMPES. Sí. Muy bien. Mañana entonces, alcalde, habrá un debate bien importante en el Consejo de Bogotá. Vamos a hablar sobre la infraestructura educativa. Alcalde, ¿qué nos puede contar sobre ese tema importante? Hay un debate porque esta mañana un medio, no voy a mencionar el nombre, sacó una primera página, ¿no? En internet sacó, prometieron 125, que yo nunca, no sé de dónde se puso así, pero dijeron, prometieron 125, han entregado 20 y si acaso 30. Entregarán 30. Sí. Entonces yo fui a los archivos del mismo periódico en internet, cogí el balance de Lucho. Entonces en el titular del balance de Lucho decían, entregó 18 y está en construcción 10. Yo me puse a pensar, ¿será que el periodista no se le ocurrió pensar qué ha sucedido en Bogotá para que un balance bueno, que era el mejor hasta el momento, el de Lucho Garzón, 18 colegios entregados y 10 en construcción, que fue su balance, ahora son 20 entregados y van a ser 28 entregados y varias decenas en construcción? No debería meritar por lo menos una frase como, oiga, Bogotá ha saltado desde el último mejor gobierno en educación, ha saltado en ejecución a tal punto que ya no se entregan 18 sino 28 y que ya no están en construcción 10 o 15 sino 30 o 40 o 50. Bueno, pero digamos, el debate va
volviéndose de palabras, porque entonces hay una concejala que dice, no, es que colegio nuevo significa plantel nuevo con resolución nueva en lote nuevo. Bueno, entonces ahí ella está, porque eso no fue lo que hablamos. Nosotros, ¿para qué queremos infraestructura nueva? ¿Para qué? Porque la infraestructura es un instrumento, es como este esfero que tú tienes en la mano. Yo tengo objetivo comprar esferos o quiero comprar esferos para escribir. Entonces no puedo confundir el medio con el objetivo. El medio es el esfero. ¿Yo para qué quiero infraestructura nueva? Para que los jóvenes de Bogotá puedan estudiar 8 horas diarias. La jornada completa. ¿Hemos cumplido el objetivo en términos de jornada completa? Sí, ya llevamos 210.000 y al final del año tenemos que completar 250.000, 250.000 de jóvenes en jornada completa. Era nuestro objetivo. ¿Cómo lo logramos? Arrendamos colegios, ampliamos colegios, racionalizamos la infraestructura de los colegios, construimos colegios nuevos, como nosotros entendemos que es nuevo, es decir, ladrillos nuevos, cemento nuevo, baldosines nuevos, que eran un lote que ya teníamos, sí, y entonces lo íbamos a dejar desocupado por el plurito de ir a comprar un lote nuevo. Esa infraestructura nueva, que es la de mayor inversión en la historia de Bogotá toda, 845.000 millones de pesos, Lucho logró invertir 400.000 millones y era el mejor alcalde en infraestructura educativa. Lo superamos, lo duplicamos. Esa infraestructura ha logrado el objetivo que queríamos. Tenemos 170.000 niños de primera infancia atendidos permanentemente, un objetivo de Bogotá Humana, y tenemos 210.000 jóvenes estudiando 8 horas al día en jornada completa. Incluso saltamos la alimentación de 600.000 a 750.000 raciones alimenticias diarias, que es fundamental para la jornada completa. En educación hemos cumplido nuestros objetivos y será muy importante para la ciudad, porque una ciudad sin saber no tiene futuro en el siglo XX. Alcalde, a propósito de metas, y ya rogándole brevedad por el afán de Yo hablo rigor. mucho a veces. Pero es esto, ¿usted cómo se siente frente a las metas que se establecieron en el plan de desarrollo, esos 3 grandes líneas de trabajo, y qué cree que le va a dejar a la ciudad, aparte del metro, que es una obra pues que trascenderá históricamente, pero en términos de lo que usted se propuso en cambio? Hay unos objetivos conseguidos, otros en deuda. Fueron 3 los objetivos del plan de desarrollo. Superar segregación social, es donde mejor nos ha ido. 500.000 personas salieron de la pobreza gracias a políticas distritales. Datos DANE. Alguien dirá, es que esos datos son mentirosos, pero esos son los datos del DANE. Pobreza multidimensional en 3 años. Es nuestro. Ahora, ¿cómo se logró? Con el consumo mínimo vital de agua potable gratuito, con el subsidio al transporte, duplicando la política de alimentación de 150.000 a 350.000 beneficiarios, con los auxilios pensionales que pasaron de 50.000 a 110.000, vamos a aumentar más. Bueno, eso ayudó a sacar 500.000 personas de la pobreza. Segundo objetivo, el ambiental, deudas. Nos suspendieron el POT, que era fundamental es en mi tristeza, me la llevo, porque ese POT es fundamental para Bogotá. Logramos mejorar calidad hídrica, pero no lo suficiente en nuestros ríos. Hay cerca de 2.000 millones de dólares enterrados en colectores invertidos por el acueducto a través de tarifas sin uso, porque un magistrado demoró el proceso y supeditó la construcción del famoso túnel de Canoas a resolverle un problema a una empresa particular que es Engesa. Y me parece lamentable. Ha mejorado los humedales, pero pudieron mejorar mucho más con el POT, porque la cantidad de hectáreas recuperadas hubiera sido mayor. Tenemos el objetivo de la Reserva Forestal del Norte, que sería el bosque urbano más grande del mundo.
En eso estamos trabajando, pero aún no la concretamos. El tercer objetivo es fortalecer el poder público. Nos dimos la pela en las empresas de servicios públicos, creo que nos fue bien. Tenemos un aseo público importante, la empresa más grande de aseo de Colombia hoy es pública y es de Bogotá. La ETB creció en sus acciones y compite en lo mejor de la tecnología en la ciudad de Bogotá, fibra óptica, telefonía móvil de 4G, banda ancha móvil, que ya estamos en otras ciudades, dejamos de ser una empresa de Bogotá, ahora estamos en Cúcuta, estamos en Villavicencio, vamos para Medellín. Nuestra EB es la joya de la corona, creció el doble sus acciones. Yo creo que demostramos qué significa la gerencia pública, al punto que ya nos quieren tumbar los gerentes. Pero hablan de falta de gerencia. Punto que ya sí, pero fíjate, en duplicar el valor de las empresas públicas en 3 años. A ver si somos malos gerentes. Demostramos lo contrario del neoliberalismo. No nos lo perdonan. Porque entonces, como venían diciendo que las empresas públicas son malas, que hay que marchitarlas, que hay que venderlas, que hay que cerrarlas, pues aquí le demostramos al mundo que nuestras empresas públicas no solamente pueden ser bien gerenciadas, sino que duplicaron su valor, que es como decirle a toda la ciudadanía bogotana su propiedad, porque ellos son los dueños. Claro. En ETB, en EEB, en TGI, en Acueducto, se duplicó. Y eso se lo hizo el alcalde con sus equipos en 3 años. Claro que se puede fortalecer el poder público y claro que ese mundo neoliberal es un cuento hecho para que la riqueza común se vuelva negocio de unos cuantos poderosos que se vienen apoderando de la política en Colombia. Claro, desde hace muchos años. Pues, alcalde mayor de Bogotá, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión, en este cambio de horario, en este cambio de imagen de Noticias Capital y de esta televisión más humana. Gracias. Ángela, muy amable a ti y suerte con el noticiero Guillermo, muy amable. Gracias también, Guillermo Segovia, analista político.